Reveladas dos leyendas escalofriantes de Yucatán, secretos embrujados y miedos siniestros EXPUESTOS en un pequeño pueblo de Yucatán, donde la calidez de la gente se mezclaba con el eco de leyendas ancestrales. María, una madre soltera de 32 años, llevaba su vida en medio de tradiciones y cuentos aterradores. La Llorona, susurros que hablaban de almas perdidas y la figura del Tzizín, un ser que acechaba en la selva, se materializaban a cada paso. Sus días eran simples y llenos de color en el mercado local, donde el bullicio de los vecinos la envolvía, pero, de pronto, esa paz se veía perturbada por los oscuros trazos en los cuadernos de Javier, su hijo menor. Criaturas tenebrosas danzaban en esas páginas, como si un manto de terror se hubiese apoderado de su pequeño. Un día, mientras arreglaba su puesto, las miradas furtivas de sus vecinas creaban un murmullo inquietante. Desapariciones, decían, como si cada sílaba estuviese impregnada de miedo. La policía hacía oídos sordos. ¿Quién podría ayudar cuando el mismo pueblo estaba corroído por la corrupción? María sentía que el aire se volvía cada vez más denso, como si cada aliento que tomaba estuviera impregnado del miedo colectivo. Esa noche, Javier llegó a casa con los ojos desbordantes de historias que la hicieron estremecer. Un hombre lo miraba desde la calle, sonriendo de manera perturbadora. Su corazón se encogió. Ella sabía que esas sonrisas a menudo escondían intenciones sombrías. Las horas pasaban y la angustia se instalaba en su pecho. Recordó cómo don Raúl, un vecino cariñoso, comenzaba a prestarle más atención a Javier. Cada mirada suya provocaba escalofríos que recorrían el cuerpo de María. Las historias del hombre de la casa grande retumbaban en su mente, llenándola de un terror palpable. Esa figura clásica de los cuentos, que acechaba detrás de las puertas, ahora parecía estar cobrando vida en su pueblo. En la penumbra de la noche, cuando el mercado cerraba su bullicio, la vida dio un giro escalofriante. El teléfono sonó, un eco como un trueno que anunció la tragedia. Javier había desaparecido. María sintió como el mundo se desmoronaba, la oscuridad se adhirió a ella como una sombra. Corrió por las calles vacías, cada paso resonando con el miedo. Las luces temblaban y las sombras parecían moverse a su alrededor. Los rostros de sus vecinos eran ahora extraños, máscaras de pánico y desconfianza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la desesperación la envolvía, una melodía familiar tocó su mente, un canto susurrante del pasado, familiar y estridente. En ese instante, un pensamiento aterrador cruzó su mente. El terror que la acechaba podía estar más cerca de lo que jamás imaginó. Jugando entre la línea de lo real y la oscuridad de lo sobrenatural, se dio cuenta de que cada leyenda tenía un trasfondo que se acercaba a la verdad. María entendía que no solo estaba luchando por su hijo, sino que también debía desentrañar un secreto que estaba tejido en la misma historia de su pueblo. ¿Podría salvarlo antes de que la leyenda devorara su realidad? María no podía esperar. La noche se cernía sobre el pueblo como una manta oscura y pesada. Las sombras alargadas de las casas parecían alargarse aún más, como si estuvieran tratando de atraparla. Sin quererlo, sus pasos la llevaron a la plaza central, donde las luces titilaban y la brisa traía consigo ecos de risas lejanas. Pero esa risa, tan familiar, de pronto se tornó amarga, como un recordatorio de lo que había perdido. El corazón le palpitaba con fuerza mientras su mente se llenaba de imágenes aterradoras. Un grupo de vecinos murmuraba a un lado, sus gestos inquietos revelaban lo que no se decía. María se acercó lentamente, notando que todos parecían mirar en la misma dirección, la casa de don Raúl. Era una construcción grande y descuidada, con aberturas que parecían más ojos que ventanas. La historia del hombre de la casa grande resonaba en su mente como un mantra escalofriante. «Él sabe algo», murmuró una anciana. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella mujer era conocida por sus visiones. Sin más tiempo que perder,
decidió adentrarse en la selva que bordeaba el pueblo. La oscuridad la envolvía como una seda húmeda. Cada paso era un acto de valentía y miedo. Las ramas crujían sobre su cabeza como si la selva misma la advirtiera de no continuar. De repente, escuchó un susurro. Era un canto arrastrado, la melodía que había escuchado antes, la que provenía de un rincón olvidado. María se detuvo en seco. El corazón le latía con fuerza, el eco de esa canción reverberaba en su mente. Era la voz de Javier. Sin pensarlo, siguió el sonido, deslizándose entre los árboles. Cuanto más se adentraba en la maleza, más intensos se volvían los ecos de risas, ahora envueltos en un llanto macabro. Las sombras bailaban a su alrededor, y no pudo evitar pensar que quizás ya era demasiado tarde. Finalmente, llegó a un claro donde la luna iluminaba un antiguo altar. En el centro, una imagen grotesca de la Llorona se alzaba, sus ojos vacíos seguían un movimiento invisible. María sintió que el aire se volvía más denso, y la risa de su hijo sonaba cada vez más cerca. Javier, gritó, desesperada. La atmósfera cargada pareciera responder, dejando escapar de entre las sombras una figura que hizo que su corazón se detuviera. Don Raúl, él se acercó con una sonrisa torcida, sus ojos destilaban algo tan sombrío que hizo que María retrocediera. Lo encontré, María, dijo con una voz que parecía más un eco de la selva que un ser humano. Él está en un lugar donde el tiempo no importa y nadie vuelve. La risa de Javier resonaba a su alrededor, cada vez más fuerte. María quedó paralizada. ¿Qué había hecho don Raúl? Su mente corría en círculos, buscando una explicación, cuando notó algo aún más terrorífico. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, formando figuras indistintas que danzaban al ritmo de la canción, creciendo cada vez más. María volvió a escuchar la voz de su hijo, pero esta vez provenía de detrás de don Raúl, de un lugar donde la luz no brillaba. El terror recorrió su cuerpo. ¿Podía atreverse a avanzar más allá de aquella figura o sería absorbida por la oscuridad? Sin tener idea de qué esperar, respiró hondo y avanzó hacia donde escuchaba su nombre, dejando que su instinto la guiara, pero lo que ella no sabía era que el tiempo se había detenido, y la leyenda que había temido toda su vida estaba a punto de revelarse en formas que nunca imaginó. La oscuridad que la definía se volvió más densa. Y en ese instante crítico, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión, quedarse y enfrentar al monstruo que se cernía sobre su vida, o perderse en el infierno de las leyendas que deseaba desentrañar. María respiró hondo, llenándose de aire a pesar de la opresión que sentía en el pecho. Las sombras no cejaban en su movimiento, serpenteando a su alrededor como si fueran serpientes dispuestas a ahogarla. Javier, gritó de nuevo, su voz resonando como un eco distante que se perdía en la oscuridad que la rodeaba. Don Raúl, quieto y frágil ante ella, parecía disfrutar de cada segundo de confusión que le provocaba. Él no está aquí, María, murmuró, su sonrisa resplandecía como una amenaza. No está en este mundo, y tú no podrás llevarte lo que hay en el otro. Su risa malévola se entrelazaba con el canto lejano que seguía llamando a su hijo, la angustia la fue consumiendo, y un estremecimiento le recorrió el cuerpo. ¿Cómo podía él saber lo que había en su corazón? La incertidumbre se convirtió en un desafío mientras avanzaba más allá de don Raúl. Tenía que confrontar sus miedos. La imagen de la Llorona parecía burlarse, sus ojos vacíos fijos en ella, como si viesen más allá de lo tangible. De repente, las sombras comenzaron a tomar formas más claras, delineando siluetas conocidas. Eran los rostros de aquellos que había perdido, susurrándole a través de la bruma de la noche. María, ven con nosotros, se oía, cada voz una caricia helada que la invitaba a cruzar al otro lado. Se sacudió, apretando los puños, negando la invitación. Javier. Una vez más. Se sintió atrapada entre dos mundos, pero la necesidad de encontrar a su hijo quemaba en su pecho, y en un instante de claridad, recordó las palabras de la anciana, la mujer que advertía sobre los peligros de la selva. Los que se pierden en la oscuridad nunca regresan. La frase reverberaba en su mente, cada letra sumando un peso a su corazón. La imagen de don Raúl se diluyó ante el nuevo foco de su atención, el altar se deslizó hacia él, con el ritmo de las risas y llantos resonando en sus oídos, como un conjuro que la mantenía paralizada.
Era el momento. El altar estaba cubierto de hojas marchitas y flores marchitas, un testigo mudo de rituales olvidados. Las sombras danzaban al compás de la noche, y el aire se tornó más frío. Desesperadamente, María buscó algo en el altar. Las historias contaban que los secretos podían ser enterrados, pero también podían ser revelados si se buscaban con fervor. Sus manos temblaban mientras tocaban lo que parecía ser un objeto antiguo, frío y pesado. Su corazón se detuvo. Era un medallón desgastado, con la imagen de un niño, su rostro similar al de Javier. Un chillido en mi mente, una chispa de esperanza que se transformó en terror cuando una mano se posó sobre su hombro, volteó rápidamente, encontrándose de cara a una figura esquelética, un semblante distorsionado que la miraba con ojos brillantes, huecos y vacíos. Era la esencia misma del sufrimiento, la expresión del miedo materializándose. Él nunca volverá, María. Una voz resonó entre las sombras, más allá de la figura que ahora parecía absorber la luz. María se echó hacia atrás, sosteniendo el medallón con fuerza, sintiendo como el frío se transformaba en calor, y la desesperación mutaba en rabia. No. No lo aceptaré, gritó, su voz retumbando en el aire. Pero las formas en la oscuridad comenzaron a acercarse, susurrando en un coro de desesperación. Cada paso que daba hacia atrás la llevaba aún más cerca del abismo en el que parecía haberse convertido el claro. Las sombras la invadían, y en el parpadeo de un instante, se dio cuenta de que no solo estaba buscando a Javier. Estaba buscando su propia salvación. «Quédate ahí», se encontró gritando, aterrorizada y desafiante. Pero la penumbra la atraía, como un imán jalando su esencia misma. Con un último aliento, miró el medallón. «¿Qué haces aquí, Javier?», murmuró, por fin comprendiendo el caos a su alrededor. Antes de que pudiera asimilarlo, una risa lejana resonó, envolviéndola. El eco de un hombre que nunca dejaría de buscar. La oscuridad parecía reír. Justo cuando pensó que había tocado el fondo, la selva se estremeció, como si estuviese respondiendo a su grito de angustia. Las sombras se acercaban, al instante la risa se detuvo, y en su lugar, un silencio aplastante se instaló, tenso, anunciado lo inevitable. Era un momento fugaz cuando el mundo pareció detenerse. María comprendió que había entrado en un juego con fuerzas que no podía entender. Se dio cuenta de que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Podría desatar la oscuridad o quedaría atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento? Tensiones sin fin, misterios desvelándose ante sus ojos, y la invitación de Javier aún resonando en su mente. Sin embargo, la verdadera pregunta que la perseguía era otra: ¿podría salvarlo antes de perderse a sí misma? Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, como un abrazo helado que la invadía sin piedad. María sintió como el medallón se calentaba entre sus dedos, como si su hijo intentara comunicarse con ella desde el más allá. Pero la risa distante y burlona de la oscuridad resonaba en su mente, atormentándola con recuerdos de lo que había perdido. «Déjalo en paz», gritó, pero su voz sonó apagada, consumida por el eco de las ilusiones. La figura esquelética pronunció su nombre de nuevo, un murmullo tautológico que vibraba en el ambiente. «No puedes salvarlo, no puedes salvarte», repitió, una y otra vez, como un lamento que entraba y salía de su mente. María se estremeció al sentir que los rostros de los que había perdido la rodeaban. Aquel lugar se llenaba de lágrimas y risas distorsionadas, sombras que parecían alimentarse de su miedo. «María. María», resonaban las voces, distantes y cercanas, como si estuvieran al borde del abismo. Pero en medio de la confusión, su corazón por fin se armó de valor. «No voy a dejar que esto me atrape», dijo, con una determinación renovada. Se giró hacia la figura, el horror esculpido en su rostro, y dio un paso al frente. «Si hay algo que puedo descubrir para salvarlo, lo haré. No me detendrás». El espectro la miró fijamente, su sonrisa se había convertido en una mueca terrífica. «¿Crees que puedes cambiar lo inevitable? Ellos son parte de esta selva, y tú simplemente eres una intrusa». Las sombras se agitaron a su alrededor, envolviéndola en un torbellino de desesperación. Repentinamente, recordó la advertencia de la anciana. Los que se pierden en la oscuridad nunca regresan. No podía permitir que Javier se convirtiera en otro eco perdido. Apretó el medallón con más fuerza, dejando que su calor la llenara de valor.
Si tienes a mi hijo, devuélvemelo, gritó, su voz resonando con bravura. El silencio fue abrumador. Las risas comenzaron a apagarse, y por un instante, todo lo que la rodeaba pareció frenar. Las sombras parecían dudar, como si su determinación pudiera realmente alterar el curso de aquel macabro escenario. Aprovechando la oportunidad, María extendió su mano hacia el altar con la esperanza de que el objeto antiguo tuviese poder. Por favor, muéstrame cómo salvarlo. La tierra comenzó a vibrar, un retumbar bajo sus pies que se sentía como un latido. Sin previo aviso, el medallón se iluminó, proyectando una luz intensa que atravesó la negrura. Las sombras retrocedieron un paso, y la figura esquelética emitió un aullido desgarrador, como si hubiera sido quemada por la luz. No. No puedes hacerlo. Pero la voz se desvaneció en la penumbra, arrastrada por la nueva energía que emana. María sentía el poder del medallón, que parecía resonar con la vida de Javier. Javier, ven, gritó con todas sus fuerzas. Sintió que la conexión con su hijo se intensificaba, el calor en sus manos estalló en llamas azules que iluminaban el claro, pero a medida que las sombras se disolvían, una nueva imagen comenzó a tomar forma a su derecha. Un portal, un oscuro umbral que vibraba con ecos de desesperación. La tentación de cruzarlo era fuerte, y a la vez, sabía que podría ser su perdición. Sus ojos se agrandaron cuando vislumbró lo que estaba al otro lado, un niño con una mirada de angustia, con manos extendidas hacia ella. Mamita. La voz de Javier la atrapó, y su corazón se llenó de un sabor a esperanza y horror al mismo tiempo. Javier, gritó, corriendo hacia el portal. Pero en ese instante crítico, una sombra corpulenta emergió del oscuro umbral. La figura se alzó, transformándose en una entidad monstruosa. Si cruzas, jamás regresarás. La advertencia flotó en el aire frío, palpable y aterradora. María se detuvo, con el corazón en un puño. Tendría que decidir, arriesgarlo todo por su hijo, arriesgar su propia existencia, o encontrar otra manera de salvarlo desde este mundo. Pero, ¿qué era esa sombra? ¿Eran las almas de quienes habían sido atrapados antes? Mientras se debatía entre el amor y el terror, una pregunta retumbó en su mente. ¿Podría realmente salvar a Javier, o terminaría atrapada en la misma oscuridad? El grito de su hijo resonó, clamor que cruzó el aire y heló su alma. Las sombras se aglutinaban nuevamente, y María sintió que el tiempo se le escapaba. En el último instante, un nuevo eco, una advertencia ancestral reverberó: cuidado con lo que deseas. María. Las ramas de la selva comenzaron a crujir. Ella se dio cuenta de que, sin importar su decisión, el rumbo del terror apenas comenzaba. El corazón de María latía con fuerza. Las palabras de la sombra resonaban en su mente como un eco incesante, llenando su ser de pánico. Jamás regresarás, repetía la advertencia, y las manos de su hijo se extendían hacia ella, llenas de esperanza y temor al mismo tiempo. La luz azul del medallón parpadeaba en su mano. Ella podía sentir la energía vibrante fluyendo a través de su cuerpo, pero también la presión creciente de las sombras que volvían a cerrarse, como serpientes hambrientas en busca de una presa. Si te vas, no vuelves, gritó la sombra, su voz retumbando por el claro como un trueno. Pero María no podía dejar que el miedo la detuviera. No puedo dejarte, respondió su corazón desgarrado, la desesperación empujándola hacia adelante. Dudó un momento, sintiendo el tirón de la conexión con su hijo. Pero la oscuridad a su alrededor comenzó a moverse rápidamente, y las figuras de aquellos que había perdido empezaron a cobrar vida, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. María, ven con nosotros, murmullaban, voces unidas en un canto triste pero seductor. Con un último vistazo a Javier, que abría sus ojos llenos de lágrimas, María sintió que todo el aire se le escapaba. Su mente tambaleaba, atrapada entre lo que se sabía real y lo que era solo una ilusión. No. Esto no es real, gritó, sacudiendo la cabeza, esforzándose por mantener el control. Pero lo que la rodeaba era como un océano de desesperación. La sombra grotesca frente a ella había comenzado a moverse y su forma se transformaba lentamente en una figura conocida. Soy yo, María, decía una voz familiar que atravesaba la oscuridad. Era su abuela, la que siempre había estado a su lado, con historias de la selva que hacían temblar a los niños. Te estamos esperando. Ven, no.
Eres un engaño, respondió, sin poder contener el temblor en su voz. Las risas de la sombra se convirtieron en un murmullo perturbador, un coro incesante de risas que se mezclaban con las lágrimas, creando una sinfonía escalofriante en el aire. María sintió que su mente se desgastaba, que las palabras de la abuela resbalaban como agua entre sus dedos. La selva nunca perdona. De repente, un destello de luz la iluminó. El medallón, aún ardiente, proyectó una sombra que se alzó fuerte y determinada, mirándola fijamente. El único camino es enfrentarlas, enfrentarte a tu miedo. Aquí puedes salvarlo, susurró el medallón, su voz resonante. María cerró los ojos y trató de recordar los momentos felices con Javier, lo que había luchado por proteger. Una fuerza nueva surgió en su interior, desconcertante pero conocida. Empezó a caminar hacia la sombra corpulenta, desafiando su miedo. No retrocederé, gritó, sintiendo la electricidad del medallón pulsar con fuerza en su pecho. En ese momento, la entidad se abalanzó sobre ella con una velocidad aterradora. María cerró los ojos y dejó que el brillo del medallón la envolviera, sintiendo como si lo que quedaba de su esencia comenzara a unirse con la luz. Cuando abrió los ojos, el claro había cambiado. Las sombras parecían más débiles, como si algo en su determinación las hubiera afectado. Pero, algo extraño ocurrió. El portal aún estaba allí, pero había comenzado a mostrar una escena diferente, un terreno oscuro, lleno de figuras que parecían llorar. ¿Qué es esto?, murmuró, incapaz de apartar la mirada. El medallón ahora vibraba erráticamente, señalizando un peligro inminente. Los rostros detrás del portal no eran sombras, sino verdaderas almas atrapadas. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. No pueden escapar, dijo una voz susurrante, más profunda y cruel que las anteriores. María se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su hijo, sino por muchas almas. Era esta la verdad de la selva, una trampa para todos aquellos que habían fallado en liberarse. Mientras los rostros en la penumbra la miraban fijamente, la advertencia de la anciana resonó de nuevo en su mente. Cuidado con lo que deseas. Un estruendo la hizo temblar. Las sombras comenzaron a torcerse, buscando devolverla hacia la oscuridad. El medallón brilló nuevamente, pero esta vez, la luz parecía tambalear. ¿Estaba quedándose sin poder? ¿Podría el camino hacia su hijo ser también la puerta hacia su perdición? María sintió que una decisión se acercaba, una que podría definir no solo su futuro, sino también el de muchos otros atrapados en el horror. Las sombras se agolpaban a su alrededor, y una pregunta aterradora retumbó en su corazón: ¿dejaría escapar la última oportunidad de salvar a Javier por el miedo a perderse a sí misma en el intento? La selva respiraba, y su verdad, oscura y escondida, comenzaba a revelarse. María sintió como la fría brisa de la selva le erizaba la piel. Las sombras danzaban más cerca, susurrando en un lenguaje imposible de entender, como si fueran criaturas de otra dimensión. El medallón seguía brillando, aunque su luz titilaba, en peligro de apagarse. No podía permitir que eso sucediera. Tenía que seguir adelante. Javier, gritó, su voz desgarrándose entre el eco de las almas que clamaban. Las figuras detrás del portal parecían estremecerse, como si sus lamentos apresados se avivaran con el sonido de su nombre. La visión del rostro de su hijo, entre la esperanza y el terror, la impulsó a actuar. Pero la selva no se lo iba a permitir tan fácilmente. Las raíces nudosas del suelo comenzaron a moverse, como serpientes, atrapando sus pies en un abrazo mortal. María luchó para liberarse, pero la fuerza de la oscuridad retumbaba en su interior, como un tambor que marcaba el compás del terror. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz apenas un susurro entre el clamor. Lo que siempre quisiste, respondió una voz oscura, retorcida, que parecía venir de las mismas entrañas de la selva. ¿No deseas recuperar lo que perdiste? Hazlo. Solo debes entregarte completamente. Las sombras se movieron con más ímpetu, entonando una melodía que prometía el reencuentro con su hijo a cambio de su propia vida. Sintió un ardor en su pecho, el medallón palpitaba como un corazón latiendo. No. No puedo dejar que me atrapen, gritó, forzándose a recordar a Javier, su risa, sus abrazos. Se esforzó por concentrarse en su amor, la luz que la había guiado desde el inicio. Estoy aquí por ti, no me rendiré. Las risas macabras se transformaron en gritos llenos de ira.
Las sombras se agitaron, y la figura amorfa de la sombra principal se expandió, tomando la forma de un monstruo aterrador, con ojos rojos como brasas. No hay salida, María. Solo en la oscuridad encontrarás el camino hacia tu hijo. María sintió que su mente se fragmentaba entre el terror y la ingestión del amor por su hijo. Pero el medallón, aún titilando, parecía vibrar con fuerza, como si entendiera su lucha interna. Recuerda, eres más que miedo, tienes poder, murmuró, inyectándole fuerza. Con un grito ensordecedor, se liberó del abrumador agarre de las sombras y se precipitó hacia el portal. La luz del medallón se intensificó, formando un escudo brillante a su alrededor. No me llevarás, clamó, el aire vibrante al pasar. Las sombras gritaron, cacofonía de desesperación al notar que se les escapaba su presa. Pero el portal, en lugar de devorarla, pareció abrirse aún más, revelando un camino hacia un lugar desconocido. Un lugar lleno de figuras inquietantes y llantos lejanos, el destino que había prometido enfrentar. María, entre la valentía y el absoluto temor, decidió avanzar. Las almas las miraban, ojos vacíos que parecían suplicar. Un impulso desesperado le hizo cuestionar su decisión. ¿Y si no regreso? ¿Y si esto es solo otra trampa? Pero ya no podía mirar atrás. Con un paso firme, cruzó el umbral, sus metas y miedos fusionándose en un solo esfuerzo. Una ráfaga de viento oscuro pasó a su lado, como si la selva estuviera intentando disuadirla, pero María apretó el medallón, invocando toda la energía que poseía. Al otro lado, la visión fue diferente. Era un mundo sombrío, opaco, donde el silencio era abrumador. Vio cómo las almas ascendían, atrapadas en un ciclo eterno, y entre ellas, la figura familiar de Javier apareció, su rostro denotando confusión y miedo. «Mamá», gritó, mientras otra sombra se acercaba, apuntando hacia él con un dedo huesudo y arrugado. «No». María lanzó una mano hacia adelante, conectando con la esencia luminosa del medallón. El brillo era intenso, casi cegador, pero la oscuridad no se detuvo. Comenzó a susurrar nuevamente, su voz un eco en el vacío. «¿Qué harás para salvarlo? ¿Lo dejarás en la oscuridad o sacrificarás lo que eres?» El dilema se instaló, aplastante. Sacrificarlo todo por él podría liberarlo, pero ¿dejaría de existir? La selva se reía, burlándose de su confusión. Y miedo. «María, ven», murmuró Javier, extendiendo la mano hacia ella, pero la extraña sombra lo dominaba, atrayéndolo hacia un lugar del que no podría regresar. Una decisión se cernía, oscura y envolvente, y mientras el medallón seguía vibrando, el eco de la selva la llamaba a un destino que podría sellar su fin. Con cada instante flotando en suspenso, María se enfrentaba a la verdad más aterradora: ¿podría encontrar valor en la entrega o sería prisionera para siempre de su propia desesperación? El tiempo se detuvo, y la selva aguardaba qué elegirá al final. El silencio del mundo sombrío era casi palpable, un tipo de quietud que retumbaba en los oídos de María. Las almas a su alrededor parecían moverse en un vaivén, susurrando secretos que no alcanzaba a comprender. Javier, con su rostro de niño asustado, poco a poco se desvanecía, como polvo llevándose el viento. «No». «Javier», gritó María, el sonido de su voz apenas una chispa en la vasta oscuridad. Las sombras danzaban más rápido, mostrando sus formas grotescas. La figura del monstruo que se había enfrentado a ella apareció de nuevo, más cercana, su risa retumbando como truenos. «¿Vas a dejar que se escape? Él te necesita y tú a él», dijo con voz engañosamente suave. Pero María ya no iba a dejarse engañar, sintió el medallón en su pecho, su calor familiar se transformaba en un fuego abrasador. «No puedo dejarte», murmuró, la determinación creciendo en su interior. Con un movimiento brusco, extendió su mano hacia Javier, quien estaba cada vez más lejos. Un viento helado sopló, amenazando con arrastrar a su hijo hacia el abismo. María cerró los ojos un instante, se concentró y dejó que el amor que sentía por él la llenara por completo. «¿Qué eres sin tu miedo?», susurró la oscuridad, presionando sobre ella como una pesada neblina. Pero la luz del medallón se intensificó, lanzando destellos de esperanza. «Soy su madre», gritó, la certeza golpeando su pecho como un tambor. Javier dejó de retroceder, sus ojos reflejaban un rayo de la luz que emanaba del medallón.
Mamá, por favor, dijo él, su voz cada vez más apagada por el estruendo de las sombras. Era un llamado, un relámpago de conexión que atravesó la oscuridad. No. No te llevo. María levantó la mano, el brillo del medallón formó un escudo entre ella y la tormenta de sombra. Se hizo un silencio tenso, un momento donde el tiempo parecía detenerse. Ven a mí, Javier, ven. Las sombras comenzaron a agitarse en una rabia creciente, sus gritos se volvieron una cacofonía aterradora, pero ella no retrocedió. En un instante, cuando parecía que todo se perdería, una corriente de energía las envolvió a ambos, uniendo sus manos en un torbellino de luz y dolor. Sígueme, le ordenó María mientras la oscuridad intentaba engullirlas. Con un último esfuerzo, empujó toda su voluntad hacia el medallón, gritando, volvamos juntos. De repente, un destello cegador iluminó el entorno, y, antes de que pudiera comprender lo que ocurría, las sombras empezaron a retroceder, envolviéndose sobre sí mismas como serpientes que se muerden la cola. La vía de escape fue revelada, un sendero radiante se abría en el caos, pero no antes de que el monstruo se abalanzara, lanzando otro grito de furia. No puedes escapar tan fácilmente, dijo mientras trataba de agarrar a Javier con sus garras de sombra. Agárrate fuerte, le gritó María, mientras el medallón pulsaba más fuerte que nunca. La luz brillaba como un faro, y en ese mismo instante, Javier se aferró a la mano de su madre, sintiendo la calidez que le daba fuerza. Corrieron, dejando atrás el horror, el viento empujándolos hacia adelante mientras la oscuridad intentaba atraparlos. Pero la conexión entre ellos fue más fuerte que el horror que los rodeaba. Con cada paso, la oscuridad perdía poder. Sin embargo, antes de alcanzar el final del umbral, una sombra enana emergió de la nada, como un lobo al acecho. No te liberaremos tan fácilmente, aún no has pagado el precio, susurró, pero sus palabras se ahogaron en el grito de los dos. Al cruzar el último límite, la luz estalló en un destello fulgurante que la sacudió. La selva estaba alta y viva, pero ahora, las sombras chillaban al fondo, angustiadas, atormentadas por el despojo que habían perdido. María jadeaba, luchando por recuperar el aliento. Miró a Javier, quien sonreía, aunque la incertidumbre se reflejaba en sus ojos. «Estamos a salvo, ¿verdad?», preguntó tímidamente. María sintió un escalofrío, la pregunta había nacido de un miedo más profundo. Sí, pero quizás no por mucho tiempo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al percibir que las sombras aún rondaban, acechando desde el borde de la selva. Después de un momento, Javier miró hacia la espesura. «Mamá, ¿y sí?». El medallón comenzó a titilar nuevamente, recuerda la oscuridad que había dejado atrás pero que aún parecía querer recuperar lo que le pertenecía. La selva susurraba, y en lo profundo, una risa macabra resonó, asegurando que el verdadero desafío recién comenzaba. María se dio cuenta de que, al cruzar hacia la vida, la pesadilla aún la seguía. «Por favor, no otra vez». El eco de su voz se perdió, mientras una sombra alargada se aproximaba, sugiriendo que su lucha por la luz apenas estaba comenzando. Aquel enigma aún guardaba secretos inconfesables que debían desenmarañarse. «Estás a punto de descubrir que hay al otro lado del miedo», la selva murmuró, preparando el terreno para lo que vendría. Y mientras el aire se cerraba a su alrededor, la promesa de un terror renovado acechaba en la penumbra. La selva parecía viva, susurros y crujidos resonaban como una sinfonía de advertencias. María sintió el aliento helado de las sombras acercándose, como un abrazo mortal dispuesto a apretarla. La luz del medallón parpadeaba en su pecho, recordándole que aún había un pacto que cumplir. «Javier, debemos movernos», dijo, su voz temblando. Avanzaron con cautela, adentrándose en las sombras que no parecían tener fin. Cada paso resonaba con ecos de risas malignas, burlándose de su intento por escapar. «Mamá, ¿qué pasa si regresan?», preguntó Javier, su voz atravesando la densa atmósfera que los rodeaba. María lo miró, el miedo reflejándose en sus ojos. «Hoy, somos fuertes. No dejaremos que nos encuentren», respondió con más valentía de la que sentía. Pero en su interior, una verdad inquietante la perseguía. La oscuridad había sido demasiado fácil de evadir, y los verdaderos horrores aún estaban por llegar. Mientras se adentraban, árboles retorcidos y enredaderas formaban un laberinto, como si la selva intentara atraparlos.
La humedad calaba sus huesos, y el lugar parecía estar en constante movimiento. De pronto, un fuerte grito desgarrador resonó a su alrededor, congelando el aire. María se detuvo en seco. ¿Lo escuchaste?, preguntó, angustiada. Javier asintió, y una sombra fugaz se deslizó entre los árboles. El corazón de María latía desbocado, sintiendo que cada entorno familiar se transformaba en una trampa mortal. Rápido, hacia allá, indicó, señalando una estrecha abertura entre las raíces expuestas, con el medallón brillando tenuemente, se dirigieron apurados hacia la grieta. Una sensación opresiva envolvía el aire, como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración. Al atravesar la abertura, las sombras no parecían querer soltarlos. Las risas se intensificaron, resonando a su alrededor como ecos sin fin. Al llegar a un claro, tuvieron una pequeña tregua, pero la paz era solo un espejismo. Un altar oscuro se levantaba en el centro del espacio, cubierto de símbolos extraños que pulsaban con una energía inquietante. ¿Qué es eso?, preguntó Javier, temiendo la respuesta. No lo sé, susurró María, el miedo encogiendo su estómago. Era como si el altar los llamara, prometiendo respuestas a un precio aterrador. Una sombra densa emergió del altar, su figura se contorsionaba y giraba, tomando la forma del monstruo con el que había luchado en la oscuridad. ¿Vienen a ofrecerse?, preguntó con voz burlona. El medallón en el pecho de María comenzó a vibrar, su luz casi cubierta por la oscuridad que les rodeaba. «Vete», gritó ella, aunque sus palabras sonaron débiles, casi impotentes. El monstruo se rió, un eco frío que caló hondo en su ser. «No puedes escapar ni ignorar el trato. Lo sabes». Javier tomó la mano de su madre, uniendo su fuerza a la luz que emanaba del medallón. «No. No dejaremos que te lleve», exclamó el niño, sus ojos ardiendo con determinación. María sintió un torrente de amor y miedo, pero también de fuerza. Juntos, podrían vencer. La sombra del altar se deslizó más cerca, su presencia envolvía el claro y la luz del medallón comenzó a desvanecerse. Solo un sacrificio puede sanear lo que han ido dejando atrás. ¿Están dispuestos? El pánico se apoderó de María. La idea del sacrificio giraba en su mente como un torbellino. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, consciente de que la respuesta podría ser mortal. Simplemente dile adiós a lo que amas, susurró la oscuridad, ofreciendo la salida, un camino manchado de sombras. María sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos. La elección era aterradora. No quiero perderte, Javier. La voz quebrada traía un eco de desesperación. Pero en el aire se sentía el peso de la decisión, como un último abrazo antes de la tormenta. La selva suspiraba, esperando el desenlace. Y mientras la sombra avanzaba, una pregunta resonó con fuerza en su interior: ¿estarían listos para el verdadero precio del amor? La oscuridad bombeaba a su alrededor. Así como el medallón vibraba, su destino se tejía con hilos invisibles, y el sacrificio pendiente pulsaba en sus corazones. La conexión se quebraría, o bien se forjaría en la oscuridad. La elección dependería de cuán lejos estarían dispuestos a llegar, pero ¿a qué precio? Mientras el monstruo se acercaba, la pregunta flotaba en el aire, dejando a ambos atrapados entre el amor y el miedo, en el instante crítico antes de decidir. La sombra se cernía sobre ellos, oscura y amenazante. Los símbolos del altar comenzaron a brillar intensamente, su luz pulsante revelando figuras en las sombras, formas distorsionadas que parecían observarlas con ojos vacíos. María sintió que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. «Decide, María», rugió la criatura, su voz resonando como un trueno, llenando el claro. La selva vibró con su eco, como si la misma naturaleza se uniera a su clamor. Javier, apretando la mano de su madre, miró a sus ojos. Había un fuego en su interior, una mezcla de temor y valentía que lo llenaba de energía. «Si sacrificamos algo, ¿qué pasará con nosotros?», preguntó Javier, su voz un susurro tembloroso. María lo miró, con el corazón hecho un puño. Aquel niño estaba tan decidido, tan lleno de luz, que incluso en medio de la oscuridad, su espíritu parecía brillar. El monstruo avanzó, su forma distorsionada iluminando parcialmente el claro,
revelando sus garras afiladas como hojas de cuchillo, sus dientes inhumanos sonriendo con una malicia palpable. ¿No lo saben? Este mundo está tejido de sacrificios, y solo aquellos que están dispuestos a perder pueden salvar lo que más aman. María sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Las palabras del monstruo reverberaban en su mente, como si fuera un canto a la desesperación. A su lado, Javier elevó la voz. No te necesitamos. No nos vas a absorber con tus mentiras. Su valiente grito resonó, desafiando a la oscuridad que los rodeaba. Qué pena que te creas fuerte, pequeño. La realidad siempre encuentra una brecha. Ya conoces la verdad oculta que te acecha, replicó la sombra, acercándose más, como una serpiente que se desliza en busca de su presa. María sintió que el medallón pulsaba con rabia, pero su luz había comenzado a disminuir. No puedo perderte, Javier, dijo con voz quebrada, incapaz de desviar la mirada de esa cosa siniestra. En su mente, una imagen aterradora se asomó, imaginando el vacío que dejaría su sacrificio. Pero, ¿sería suficiente? ¿Qué sería suficiente? Te necesito, mamá. Aguanta, podemos luchar, instó Javier, la fuerza de su voz siendo como un bastón que lo mantenía en pie. Pero la sombra avanzaba, como un coágulo de maldad dispuesto a aplastarlo todo a su paso. Todo por un regalo al sacrificio eterno, murmuró la sombra, entre risas provocativas. ¿Cuál es tu elección, María? Si no decides, su sangre manchará la tierra y el ciclo jamás cesará. Así es como avanza la oscuridad. Una ola de desesperación le cruzó el pecho. No quiero perder a mi hijo. Las palabras brotaron de su boca como un grito de angustia. Siempre hay otro camino, dijo con dulzura la sombra, con una voz que convertía las verdades en veneno. Todo se podrá limpiar y podrías no perder a nadie. María pestañeó, la idea haciendo eco en su mente. No podría querer más que eso. Poderse reunir con su hijo sin que el dolor persiguiera sus pasos. Pero la oscuridad nunca ofrece nada a cambio de nada. Siempre hay un precio, un costo oculto que jamás se revela con claridad. No, no puedes llevarte lo que más amo, vociferó, su voz rompiendo con la desesperación. Entonces, de pronto, una chispa iluminó el medallón, desatando una explosión de luz que rechazó a la sombra, haciendo que retrocediera con un susurro de terror. Javier se quedó deslumbrado por la luz brillante que emanaba del medallón. ¿Mamá? ¿Funciona? Sí, pero debemos actuar rápido. No debemos dejar que vuelva a acercarse. El altar vibraba, dejando escapar gritos de lo profundo de la selva, una melodía de horror. María sintió una mezcla de impotencia y determinación. Estaban listos para dar un paso hacia lo desconocido, a un arriesgado enfrentamiento. Podemos hacerlo, musitó Javier, aferrándose a la luz del medallón. Sí, amor. Debemos encontrar el verdadero camino para quebrar el pacto, dijo María, su voz temblando de esperanza. Pero el monstruo sonrió, sus ojos resplandecían con un conocimiento oscuro. Solo hay un camino, y cada paso que den podría sellar su destino. ¿Qué elegirán realmente? La pregunta flotó en el aire, regresando a ellos como un eco. La sombra se erguía ante ellos, ominosa y paciente, como un dios de la oscuridad esperando el desenlace final. Ahora más que nunca, María y Javier tenían que dar un paso hacia lo desconocido, enfrentando sus peores miedos. Estarían preparados para lo que vendría, la tensión en el claro se intensificaba, las sombras bailaban al ritmo de la incertidumbre. La oscuridad se cernía sobre ellos, implacable. ¿Podrían realmente desafiar el destino que parecía haber sido escrito para ellos, o se convertirían en una más de las almas perdidas en la selva? María respiró hondo. La oscuridad la rodeaba, una envoltura fría y opresiva que amenazaba con tragarla entera. Con el medallón pulsando en su pecho, sintió la conexión con Javier hacerse más fuerte, como una luz en medio del caos. A su lado, su hijo se aferraba a su mano, su expresión determinada, un reflejo del amor que los unía y que nunca podrían romper, incluso en la penumbra. No retrocederemos. Gritó María, su voz resonando con valentía en aquel claro sombrío. El monstruo sostuvo su mirar, disfrutando del terror que emanaban.
¿De verdad crees que puedes desafiarme? Cada sombra aquí es un eco de tu miedo. ¿Cuál será tu sacrificio? ¿Qué estarías dispuesta a perder por salvarlo? Las palabras retumbaron en su mente. Un sacrificio. ¿Qué podría sacrificar? No podía pensar así. La oscuridad susurraba, tentadora. Sí, piensa, podrías pertenecer a este mundo de nuevo. Tu hijo estaría a salvo. La imagen de Javier volando hacia la luz se esbozó en su mente, pero la verdadera luz era la que ahora brillaba entre ellos. No, gritó su corazón. No te atrevas a hacerme dudar. Alzó el medallón con fuerza, y la luz estalló, iluminando el claro y revelando las formas distorsionadas que las sombras tomaban. Las almas atrapadas comenzaron a retorcerse, sus miradas suplicantes lanzaban gritos mudos por la salvación. María sintió el aguijón del dolor ajeno, su propio miedo se difuminó al notar que muchas almas compartían su sufrimiento. Recuerda, no estás sola, le murmuró Javier a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. Su valentía era una chispa que encendía el fuego en ella. La conexión entre madre e hijo brillaba más radiantes que la oscuridad amenazadora. Juntos podrían hacer que las sombras retrocedieran. La sombra monstruosa se abalanzó sobre ellos, poseída por la ira, pero el medallón iluminó el claro aún más. Es hora de enfrentar la verdad, exclamó María, y con un gesto decidido, se acercó al altar oscuro, sintiendo que el poder en su pecho era inquebrantable. No hay nada que sacrificar que valga más que nuestra luz. Buscaremos la salida juntos. Las sombras aullaron, la cacofonía de ecos desgarradores llenando el aire. Era como si la selva misma estuviera viva, protestando. Mientras se unían, el ritual de luz creció en magnitud, dispersando la oscuridad como un amanecer. María se sintió más fuerte, como si cada alma perdida a su alrededor le diera poder. Javier, agárrate de mí. Aquí vamos, gritó, mientras expelía su energía hacia el medallón. En un momento de pura determinación, María sintió que todo lo que había enfrentado la había preparado para este instante. Con un último grito, la luz del medallón brilló con fuerza, rompiendo la oscuridad en 1000 pedazos. Las sombras retrocedieron, gritando mientras se desvanecían, incapaces de soportar el resplandor, y entonces, en una explosión de luz, se escuchó el canto de las almas liberadas. Javier observó cómo las figuras etéreas danzaban en la luz, sus sonidos eran como murmullo de esperanza que llenaba el aire. Lo logramos, mamá, exclamó, los ojos brillando con alegría. María, abrumada por la emoción, abrazó a su hijo con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, amor, lo hicimos. Estamos juntos. Pero sabía que la selva aún tenía sus secretos. La sensación de que las sombras observaban no desapareció por completo, regresaron a casa, la luz del medallón aún brillando con vida, pero María entendía que tenían que estar alertas. La lucha aún no había terminado, era solo un capítulo de un cuento que seguía revelando su oscuridad. Mientras caminaban de la mano hacia la puerta de su hogar, un suave susurro del viento le trajo palabras a la mente de María. Nunca olvides, el amor siempre encuentra la luz, pero siempre habrá sombras en la selva. Ella sintiendo cómo su corazón palpitaba con nuevas esperanzas. La vida volvería a ser brillante, pero no sin dejar marcas. En su lucha por Javier, había encontrado no solo su fuerza, sino también la razón de su existencia, la lucha contra él. Miedo, el sacrificio por amor. Y, sobre todo, la promesa de proteger a los que amaba de cualquier sombra que pudiera regresar. Así, se cerró el capítulo. Con un último vistazo al umbral de la selva, María supo que siempre estarían un paso adelante. La vida continuaría con desafíos, pero también con la luz que ya nunca se apagaría, y aún bajo la sombra de la selva, con la fuerza de su amor, María tendría siempre el poder de enfrentar cualquier oscuridad que quisiera arrastrarlos hacia abajo. No dejes que esta historia se apague. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias como esta. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyar nuestro trabajo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre lo que vendrá. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan saber sobre este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.
La aventura apenas comienza.